6 de la mañana, 27 minutos, y vamos a saludar a esta hora a César Restrepo, él es el secretario de Seguridad de Bogotá. Lo mencionaba Alberto hace unos instantes, la preocupación que hay en la ciudad en este momento por varios incidentes que están ocurriendo con el tema de la seguridad, que para muchos ciudadanos pues ya hasta les da miedo salir a la calle. Secretario, bienvenido a la W. Joana, buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas ahí en el estudio. Bueno, secretario, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya habíamos venido hablando del tema y cuando le preguntamos a las autoridades, bueno, primero nos habían dicho que era percepción, después que bueno, que sí están unas bandas que están operando, pero ahora es que estos ya son casos reales y que nos tocan de personas muy cercanas, y yo creo que todos los ciudadanos conocemos un caso de inseguridad en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, gracias, Joana. En general, las condiciones de seguridad en el país están sufriendo una presión muy grande porque hay un fortalecimiento de las economías criminales que alimentan la capacidad de las organizaciones delincuenciales de cometer delitos. Es con base en esa escenario que la Policía Metropolitana de Bogotá diseñó su plan operativo para el inicio del año, con el cual ha priorizado 4 delitos: homicidios, hurtos, extorsiones y las economías criminales como los ejes a golpear para poder disminuir el crecimiento de esas organizaciones delincuenciales, el crecimiento hacia el futuro y la afectación de los ciudadanos. Lo que ha pasado durante las últimas 2 semanas es adicionalmente la ocurrencia de unos hechos que nos han dejado ver también uno de los elementos que se ha configurado en la ciudad, y es un distanciamiento entre la ciudadanía, las autoridades, la articulación entre ellos para poder disminuir los espacios a la violencia y el crimen. Es por eso que durante todas estas semanas hemos estado trabajando con el sector privado, con las zonas donde han ocurrido estos hechos, para corregir ese distanciamiento y volver a coordinar todos los actores de la seguridad. Secretario, pero usted nos estaba hablando sobre ese plan de seguridad que lanzó la policía hace cerca de 2 semanas, y dentro de ese plan estaban esas patrullas gourmet que iban a enfocarse en los restaurantes, pero eso no ha funcionado. Esas patrullas gourmet, ¿qué está pasando? ¿Cómo están funcionando? Esa estrategia operativa de la policía ha servido para ubicarse sobre estas zonas, y yo diría que más que no ha servido, lo que nos ha permitido evidenciar es que la coordinación entre los sectores comerciales y la policía estaba todavía muy débil. Es por eso que a partir de estos eventos lo que hemos iniciado es un proceso de coordinación más grande entre los sectores comerciales. Por eso estamos trabajando de la mano con Asobares y con Acodres, para poder garantizar que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible, gracias a un aviso oportuno desde establecimientos comerciales donde delincuentes aprovechen oportunidades. Dentro de nuestra estrategia de seguridad, de la estrategia operativa de seguridad y la visión estratégica de seguridad de la alcaldía, adicionalmente empezamos a trabajar desde hace 1 mes y medio en el mejoramiento de los entornos, solucionando asuntos como iluminación, basuras y obstáculos que permitan que esa articulación sea mucho más eficiente. Mire, pero ¿no le parece que esto se ha salido de madre? Es decir, que esta circunstancia que estamos enfrentando se extralimita en riesgos. Por ejemplo, hay una característica que me sorprende profundamente: que haya muchos episodios frente a los CAIs o cerca a los CAIs o frente a instalaciones militares. Un funcionario de esta compañía anoche fue asaltado enfrente al club militar sin recibir ningún apoyo de los soldados que cubren ese sitio. Se salvó de milagro, pero creo que esto se salió de madre. Hay una gran presión, doctor Casas, son de las organizaciones delincuenciales aprovechando espacios de la ciudad. Y es en ese sentido que hoy trabajamos, y desde el primer día de la administración, en una integración de los esfuerzos de fuerzas militares, policía, fiscalía, secretaría de seguridad, para dar respuestas más efectivas en zonas donde haya debilidades de seguridad. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo con mucho cuidado. Siempre encontramos una cosa, doctor Casas, y es que la capacidad de recibir la alerta a tiempo
se está demorando mucho y eso lo tenemos que mejorar muy rápidamente y por eso estamos trabajando en ese sentido. No es que no esté la policía atendiendo, no es que no esté en la capacidad de seguridad de la ciudad haciendo la vigilancia y luchando contra el crimen, es que la desarticulación que se generó durante los últimos años en torno a la seguridad, lo que ha generado es espacios para que los delincuentes los aprovechen. Es por esa razón que con noticias como la que usted me da ahora, nosotros a partir de hoy miraremos cuáles son los elementos de descoordinación que hay en ese punto para resolverlos de manera inmediata. Secretario, cada vez que hay campañas para alcaldías y gobernaciones, escuchamos a los candidatos decir, es que yo soy el comandante de policía de mi ciudad, de mi departamento, y yo voy a enfrentar el tema de la inseguridad. Y al final vemos que eso no es tan cierto. ¿Hasta qué punto tienen margen de maniobra las administraciones municipales y departamentales para enfrentar el tema de la inseguridad sin el gobierno nacional? Lucas, buenos días. Ahí es donde es muy importante comprender el concepto de integración en términos de la seguridad local. El único que comanda operaciones policiales es el comandante de la policía. El único que comanda operaciones militares es el comandante de la unidad militar en el área. El rol de los funcionarios, como el secretario de Seguridad, de quien les habla, es contribuir a la coordinación y a la generación de capacidades, adicionalmente a la comprensión de los problemas de seguridad en las ciudades para que esos comandantes, en su saber y en su experticia y en su capacidad legal, puedan desarrollar esas operaciones. La Fiscalía en apoyar el proceso judicial alrededor de los resultados que den. Y el alcalde mayor de Bogotá, en el caso de Bogotá, o los alcaldes en las otras ciudades, son los encargados de administrar esa coordinación y direccionar el esfuerzo de policía sin que eso signifique que tienen la posibilidad de determinar el esfuerzo operacional que está en cabeza del comandante. Ahí es donde es muy importante, como les decía, la palabra articulación. Claramente, el jefe de policía de la ciudad es el señor alcalde y cada uno de los actores que les describí tiene un rol determinante en esa ecuación. Sí, pero señor secretario, ¿no será que hay ya un problema de fondo? Porque es que siempre hay campañas, siempre se anuncia que los patrullajes, siempre se anuncia que la Bogotá segura, siempre se anuncia lo otro, pero las campañas nunca funcionan, señor secretario, no en esta administración. Desde pasadas administraciones vienen fracasando las campañas de seguridad. ¿No será que ya hay un tema más de fondo y de coordinación que no se está haciendo y que es evidente, señor secretario, porque no es la primera vez? ¿Desde hace cuánto estamos hablando de la inseguridad en Bogotá y que sigue aumentando? Bueno, gracias por este comentario que usted me acaba de hacer porque me permite lanzarle a los ciudadanos un mensaje muy importante. Y es que justo en esta administración hemos puesto mucho énfasis en la articulación y en la atención de los problemas de manera integrada. Una atención de los problemas de manera integrada en la que la aplicación de la ley y el uso de las capacidades policiales y militares son determinantes, pero también en que la transformación de la ciudad y en el mejoramiento de las condiciones urbanas y urbanísticas de la ciudad deben contribuir a la mejoría de la seguridad, y en eso trabajamos en este momento. Hacia atrás yo no puedo decir más allá que cada administración podría tener una visión particular de la seguridad. La de nosotros busca lo que usted señala, que se articulen los esfuerzos, que se integren las respuestas y que se busque solucionar los factores de vulnerabilidad que facilitan a la delincuencia. En este momento, por ejemplo, nosotros hemos iniciado que cada lugar donde ocurre un evento de estos, bajamos con la administración, con la policía, hay las vulnerabilidades y empezamos a trabajar en la solución de las vulnerabilidades que por lo menos a disminuir el riesgo de que ocurran. Y por eso estamos trabajando de la mano con los privados en ese trabajo. Secretario, dentro de este plan que usted nos menciona y de las acciones que están haciendo, usted menciona mucho la prevención, pero también la gente se pregunta, ¿dónde está la ofensiva de la policía a los criminales? ¿Dónde están los allanamientos a los lugares donde se revenden todo lo que se roban en los diferentes establecimientos comerciales? ¿Qué está pasando en esa respuesta que es activa y no reactiva por parte de la policía? Mire, en varias oportunidades durante el último mes y medio hemos realizado actividades de ese tipo. La policía ha realizado actividades de ese tipo. Esta sola semana, el lunes, yo estoy acompañando al señor general Gualdrón
en una operación al final de la tarde que logró incautar unos celulares y que nos permitió identificar unos comportamientos de las bandas que se dedican a esta actividad. Adicionalmente, en las actividades de inspección, vigilancia y control que desarrolla la alcaldía en asocio con la policía y con las alcaldías locales, hemos estado permanentemente visitando lugares de receptación. De hecho, a principio de mes, cuando una periodista de otro medio fue hurtada su pertenencia, su computador, su celular, en una de estas visitas logramos recuperar sus implementos. Al hijo del señor secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, anterior secretario de Seguridad, también cuando lo robaron una semana y media después, en una de estas intervenciones de inspección, vigilancia y control, recuperamos sus implementos. Adicionalmente se desarrollan otras operaciones en las cuales vamos generando los resultados que les vamos informando. Ayer, por ejemplo, hubo una inspección en una URI donde capturamos celulares que pueden contribuir a que disminuya la presión extorsiva sobre ciudadanos, generando temores infundados bajo marcas criminales. Trabajamos todo el tiempo. El asunto es que claramente, como les decía al principio, la situación general de seguridad nos demanda un trabajo muy fuerte, permanente, incansable, aumentar los resultados e ir recuperando el terreno que se ha perdido durante los últimos años. Secretario, yo quiero saber qué pasa con las investigaciones de esas bandas que están operando en Bogotá. Le hablo del Tren de Aragua, de Satanás, porque obviamente hemos tenido denuncias de comerciantes que dicen que se sienten amenazados, que han tenido que cerrar sus negocios, pero además ellos están en un enfrentamiento que quisiera saber si eso también tiene que ver con el aumento de todos estos delitos de los que estamos hablando. Bueno, aquí esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque claramente hay unas estructuras criminales que han operado en la ciudad durante los últimos años, sobre las cuales se han dado unas capturas los últimos años, las capturas al final del año sobre al menos 4 de esas estructuras que las debilitaron. Ese debilitamiento siempre da lugar a una resiliencia de las bandas porque el factor que les da la fortaleza, que es el crecimiento de la producción de narcóticos, el aumento del crimen organizado en el conjunto general del sistema de país, lo que termina destinando los recursos para que estas organizaciones tengan resiliencia. Entonces la lucha contra esas organizaciones en este momento es permanente, se tiene como poco su desmantelamiento, pero hay unos factores que superan la ciudad que los siguen alimentando. Eso no es obstáculo para que aquí en la ciudad la Policía Metropolitana, las fuerzas militares, la alcaldía, la fiscalía luchemos contra esas organizaciones. Sin embargo, y aquí hay que tener mucho cuidado, la alimentación de el valor y capacidad criminal de estas marcas, lo que genera es un espacio para que pequeñas bandas o organizaciones delincuenciales aprovechen esas marcas criminales sobre las cuales se ha creado una gran, característica de terror y alcance para hacer presiones sobre ciudadanos, presiones que terminan obviamente atemorizando a todos los ciudadanos. Yo he venido haciendo un llamado a no darle a estas bandas tremenda publicidad, porque solo esa publicidad lo que termina es generando oportunidades para pequeñas bandas que sin la capacidad de daño, incluso sin la capacidad de materialización del delito, puedan constreñir a los ciudadanos. Y de la mano de eso, lo que sí nosotros le estamos ofreciendo a los ciudadanos, fuerzas militares, Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, es canales para que una vez son contactados bajo presiones extorsivas, nos contacten y los acompañamos. No hay que dejarse atemorizar, hay que contactar a los ciudadanos, a las instituciones para que los acompañemos y no los dejemos caer en el temor, en el temor que les quieren infundir. Señor secretario, ¿desde la alcaldía de Bogotá están de acuerdo con las brigadas solidarias de sacar al Ejército Nacional, por ejemplo, a las calles aquí en Bogotá? Como lo dijimos desde el principio, las fuerzas militares son parte integral de la seguridad ciudadana. Obviamente, en desarrollo de su misión constitucional y en el espacio en el que la Constitución y la ley le permite contribuir a esa seguridad. De hecho, ayer, por ejemplo, la carrera 30 tenía una presencia de la Brigada 13 en una acción de vigilancia
coordinada con todo el sistema de seguridad de la ciudad. Y en general, la participación de las fuerzas militares es muy importante en su rol de contribución a la seguridad ciudadana. 6:42 a.m. Escuchamos al secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Secretario, gracias por estar con nosotros.